Muy buena gente, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de En otras palabras. Nos volvemos a encontrar acá, como siempre. Gracias por estar del otro lado. Diría como siempre, sí, tendría que decir como siempre, pero hace bastante que no aparezco, como se podrán haber dado cuenta. Creo que ya pasaron como 15 días del último episodio. Pero bueno, hay momentos en la vida de un estudiante donde tiene que sentarse a rendir materias y me tocó eso, me tocó eso. Así que creemos que no fue bien, creemos que salimos ilesos, pero me perjudicó bastante el podcast. Pero bueno, estamos acá nuevamente para seguir hablando, para seguir haciendo lo que hacemos, que es hablar de la economía argentina en una nueva edición de, en otras palabras, Economics. Y en ese sentido es de lo que tenemos para hablar el día de hoy, porque tenemos datos de actividad, tenemos un poco de comercio externo y son bastante las cosas que hay que hablar de esos dos tópicos, por así decirlo. Pasaron muchas cosas, anoche yo me estoy por ir a dormir, me entero de que Trump le metió un arsenal de aranceles al muchacho Lula. ¿Eso va a ser un problema para Argentina? Sí, va a ser un problema bastante grande para Argentina. También vi que se está diciendo de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Argentina, como ya se discutió muchas veces. No lo veo tan claro, pero bueno, son cosas que tenemos que ir viendo que no me van a servir demasiado para el episodio de hoy. El episodio de hoy tenemos algo un poco más local, un poco más argentino. Ayer fue el 9 de julio, así que tengo que hacer honor, no me puedo empezar a hablar de países internacionales cuando realmente lo importante está acá en Argentina, como siempre. Y nada, espero que se esté escuchando todo bien. Estoy en mi pueblo, no estoy en Rosario, donde tengo todo acomodadito. Fuera de eso, creo que vamos a andar bien. Tengo la voz un poco tomada también, entre otros de los problemas. O sea, la vida no quiere que haga este episodio, pero lo voy a hacer de todas formas. En el episodio de hoy, como dije, tenemos datos de actividad, tenemos datos de comercio exterior. Vamos a arrancar el debate que tanto se está hablando en Twitter de qué está pasando con el consumo en Argentina. Salió el presidente a decir de que no hay que mirar el consumo en supermercados, sino hay que mirar el consumo de mercado libre. No, eso la verdad todavía no lo terminé de entender. Tampoco es la realidad de que me senté a ver la entrevista. Pero los datos son los datos y lo que se puede concluir a partir de los datos es bastante claro, por así decirlo. Ahí quizá cada lado de la historia le puede dar su interpretación para acomodarlo como ellos quieran, pero la realidad es que los datos son uno solo y podemos llegar a hablar, sacar algunas conclusiones de qué está pasando con el consumo en la Argentina y de cómo se puede llegar a repercutir en la actividad económica. Recordemos que una economía se nutre del consumo de cada uno de nosotros, porque el consumo de cada uno de nosotros es el ingreso de otra persona y ese ingreso es su fuente de trabajo en cierta forma y termina siendo el consumo de esa persona, que a su vez termina siendo el ingreso quizá de la persona que consumió primero. Eso lo vemos bastante, no sé, yo vivo en un pueblo, por ejemplo, y es bastante claro cómo en realidad uno se retroalimenta con el otro, ¿no? Uno va a consumir capaz que a la verdulería y el mismo tipo de la verdulería te vino a comprar lo que vendés vos, porque es algo bastante normal y ahí se ve clarito, porque así funciona básicamente. Entonces, que haya buenos datos de consumo tendría que dar como contrapartida de que haya buenos datos de actividad económica. Yéndome muy a lo general y sin hacer muchas especificaciones, sé que no es realmente del todo así, pero bueno, tendría que haber una correlación entre los datos de consumo y los datos de actividad económica. En Argentina estamos viendo cosas un poco dispares, que los datos de consumo estuvieron dando ciertamente bien, pero que no se traduce a una actividad económica que esté volando. Entonces vamos a explicar, intentar explicar por qué está pasando eso, a dónde va el consumo de cada uno de nosotros, en qué estamos gastando, dónde estamos poniendo la guita, para entender qué va a pasar o qué cosas quizá deberían cambiar para que esta película tenga un guión diferente, vamos a decirle. Bien, lo primero, el primer dato que tenemos es el dato que nos da la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, o CAME, que te muestra el índice de ventas minoristas. Ventas minoristas son todas las ventas que uno se puede imaginar de comercios. Acá los tengo bien detallados uno por uno, son 7, si no estoy contando mal. Alimentos y bebidas, bazar, decoración, calzado y marroquinería, farmacia, perfume, ferretería, materiales eléctricos y de construcción y textil e indumentaria. Son todas categorías que, bueno, básicamente según CAME, representan el 90% de las compras minoristas. Entonces, ellos hacen un relevamiento de esos datos y te dicen, bueno, ¿qué está pasando en la calle? Principalmente más de Buenos Aires, AMBA, pero te da un reflejo de lo que está pasando en la economía de la calle, en el comercio. Porque, viste, la economía argentina tiene varios sectores, sector primario, secundario, como puede ser la industria, y también el sector terciario, que son los servicios, el comercio. Entonces, acá entramos más en la parte terciaria, en la parte del comercio, que quizá no se pueda corresponder con otros niveles de actividad. Si nosotros vemos que el campo está yendo muy bien o la minería está yendo muy bien, no vamos a ver tanto reflejo en estos datos de comercio. Entonces, bueno, lo que tenemos para decir es que junio de 2025, es el dato más reciente que tenemos, es el primer mes que dio interanual el dato negativo. ¿Qué quiero decir? Que si yo comparo junio 2024 con junio 2025, el dato me da peor.
¿Eso es bueno, eso es malo? A ver, venimos con un acumulado en el año de un 9,1% positivo. De enero hasta acá, los datos interanuales fueron dando positivo, se podría decir. Y eso cuenta una cierta verdad, pero no te da a entender toda la película. Por el mero hecho de que nosotros, si yo me paro en enero 24, febrero 24, abril 24 y mayo 24, que son los meses que ya recorrimos, no solamente porque ya los recorrimos el año pasado, sino porque ya hicimos la comparación con los datos de este año, vamos a ver que eran datos o que eran meses realmente muy malos. Estamos en el peor momento de lo que es la recesión, se podría llamar, del ajuste hecho por Javier Milei. No lo digo como algo malo necesariamente el ajuste, sino que digo, bueno, a ver, hiciste un ajuste muy grande, la economía respondió en consecuencia. Después rebotó, sí, perfecto, rebotó la actividad económica. Pero a partir de ese ajuste fue que tuvimos meses ciertamente malos. Ahora ya se hizo esa recuperación, pero bueno, tenemos que dar el debate de que los datos que dieron bien este año fue porque también los datos del año pasado dieron bastante mal, las cosas como son. Entonces, vimos datos de consumo bastante buenos, por así decirlo, año contra año, pero la serie, si yo veo la serie histórica, no es que estamos en máximos históricos de consumo de ventas minoristas, ¿no? De comercios de la calle, sino que estamos viendo un poco los niveles de consumo habituales que ha tenido Argentina en los últimos años. Generalmente, acá porque yo tengo hasta enero de 2024 la serie, si yo me voy más atrás, vamos a ver que en octubre, septiembre se podría decir también, en plena época donde, bueno, había mucha inflación, donde, bueno, se estaba supuestamente gestando, y lo digo para que se lo acuerden, no, ya te digo, no trato de hacer comentarios políticos en el podcast, pero se van a dar cuenta si lo digo así, el plan Platita, ¿no? Donde la gente consumía mucho porque había financiación en cuota cero, había muchos subsidios otorgados, subsidiaban básicamente todo. No significa que esté bien, pero significa que eso te impulsa bastante el consumo de estos tipos de negocios que son ventas minoristas, que es lo que más está conectado con la calle. Son consumos que en un país con mucha gente pobre como es Argentina, gran parte de su ingreso se va destinado a ese tipo de compras más pequeñas. Entonces, se puede decir que si vos movés ciertas variables de la economía, podés fogonear este tipo de consumos. Entonces, lo que vemos es que tuvimos, digamos, un octubre de 2023 realmente buenísimo, que después en enero 24, febrero 24, marzo y abril, hasta un poquito de mayo, podríamos decir que también los datos de 2024 no fueron los mejores, y después, bueno, un poco se fue acomodando y teníamos niveles de consumo que quizá para algunos pueden ser bajos, porque no es que en el 2023 volábamos, pero se podría decir que normales para lo que fue la historia reciente de Argentina. Entonces, venimos bien, venimos mal. Ese es el dato de Came, que como dije son ventas minoristas de negocio minorista. A ver, si no sé, si tus conocidos tienen un comercio, quizás no digan que les fue mejor que el año pasado o comparativamente no estén excelente, pero el dato venía bien hasta junio empezó a caer un poco, esperemos que repunte para el mes que viene. Y ahora toca hablar de otro tipo de datos que son los del INDEC. El INDEC te da un panorama mucho más amplio, también agarra otro espectro más grande de consumo, ya que el INDEC no solamente te agarra los pequeños comercios o el consumo, por así decirlo, más de la calle que uno podría llegar a pensar, sino que entramos ya en consumo de residentes argentinos. Incluye, por ejemplo, no sé, los gastos de un argentino que se fue de viaje al exterior, los gastos de compras por Amazon, por Shein, ahora que están todos comprando por Shein, o la gente que compra camisetas de fútbol chinas, las réplicas que son exactas. Por ejemplo, si yo te pienso en un turista extranjero que dejó de comprar pasajes para ir al Calafate, tuvo un impacto negativo en la actividad económica porque, bueno, dejó de ir al Calafate, pero no afectó el consumo de residentes. O sea, lo que bajó fueron las exportaciones de servicios. En ese sentido, vemos cómo empiezan a jugar un poco lo que es el consumo y la actividad económica. Entonces el INDEC te empieza a relevar estas cosas. Datos de consumo de las personas, independientemente de que sean en pequeños comercios de Argentina, sino que ya podemos jugar en cualquier lado del mundo, mientras sean residentes argentinos. Y ahí es lo importante. Lo primero que voy a decir es el dato de supermercados. Ya te digo, como dije antes, los supermercados son tipos de bienes donde la gente consume gran parte de su ingreso. Hablo siempre de que parto de la base, por así decirlo, de que Argentina es un país con gente que tiene niveles de ingresos muy bajos, y esta gente con niveles de ingresos bajos suele gastar gran parte de su ingreso en los supermercados, en bienes de primera necesidad. Bueno, el consumo de supermercados de abril, porque el INDEC solamente midió hasta abril, es del 8,9 interanual y aumentó un 0,5% desde el mes pasado. Es un dato bastante bueno que todavía no vimos lo que va a pasar en junio, ¿no? Eso es lo importante, falta todo mayo, que el INDEC releve todo mayo, falta tener la información de junio para ver en qué momento estamos hoy,
pero se puede decir que hasta abril los datos venían relativamente bien. La sorpresa grande lo dio los grandes centros de compra, que se le puede llamar los centros de compra coloquialmente a los shoppings. El tema que acá no sé si se puede reflejar tanto a nivel país, porque los centros de compras, los shoppings, a ver, nosotros porque, no sé, quizá vivimos en una provincia que está bastante bien, que tenemos centros de compras, si te vas a Rosario tenés un montón, por ejemplo, de shopping y ese estilo, pero generalmente en estos centros de compra la gente con mayor poder adquisitivo de la Argentina. El decil más rico, por así decirlo. Y no estamos hablando de gente multimillonaria. Si vos tenés un sueldo relativamente bueno, en blanco, todo en orden, sos del decil más rico de la Argentina. Entonces, en este tipo de comercios, en este tipo de grandes centros de compra, generalmente consume la gente que tiene, como dije, mejor nivel de vida. Entonces, ¿esto refleja algo contrario a la realidad del país? La realidad es que no, pero tampoco se puede afirmar que, que aumente fuertemente el consumo en centro de compra. No dije el dato todavía, pero aumentó un 19,2% año contra año. Quizá no te dé un reflejo exacto de la realidad del país, pero te está diciendo que bueno, hay ciertos sectores que están empezando a consumir un poco más y eso es bastante importante. Bien, hasta ahora estuvimos hablando de bienes durables, por así decirlo, son bienes de primera necesidad, cosas como bueno, lo que se vende en los shopping, que es ropa al final del día, no son bienes que te duren toda la vida precisamente, como sí pueden ser las categorías en las que vamos a entrar ahora. Quizá no es que te duren toda la vida, pero son un poco más durables. Esto es muy importante. Ahora tenemos que hacer un análisis de las cosas que se consumen, no tanto el nivel de consumo de una economía, sino de qué cosas está consumiendo una economía. Por eso ahora introduzcamos la categoría de bienes, cosas que uno consume para satisfacer necesidades, vamos a decirle, pero que son de características durables, es decir, que te pueden llegar a... O sea, no voy a hacer la explicación técnica y precisa, pero es que te pueden llegar a durar un poco más. Son cosas más grandes, más importantes, hechas para no ser consumidas en el momento, como puede ser la comida. O sea, no es la explicación oficial de lo que es un bien no durable, pero para que se hagan una idea. ¿Por qué? ¿Quiénes entran en esta categoría? Y el INDEC también lo mide. Son los electrodomésticos, los autos. Hay un tema ahí también con las escrituras de los inmuebles, porque ahí se puede pensar en inversión residencial, según como lo veas, ¿no? Pero bueno, en cierta forma es también uno se compra una casa como algo que va a usar para sí mismo, o quizá no, pero también puede llegar a entrar en esa categoría. Lo que voy a decir es que ahí, ahora está lo importante, porque si bien dijimos que los datos de bienes masivos, o de estos, masivo, bro, de estos bienes que... me río solo las pavadas que digo. De estos bienes que son un poco más inmediatos, que son de consumo masivo, fueron bastante bien. El golpe duro los dieron los otros tipos de bienes que son, por ejemplo, los electrodomésticos y artículos para el hogar. En comparación con el primer trimestre de 2024, la venta de electrodomésticos y artículos para el hogar aumentó un 148%. Con todo lo que eso implica, ¿ahí qué empieza a jugar acá? Empieza a jugar el crédito. En Argentina durante todo este año y gran parte del año pasado se empezó a ver un crecimiento bastante fuerte de lo que son los créditos, créditos personales, créditos para el consumo. Y para este tipo de bienes es realmente importante tener estas características de la economía. Porque bueno, gracias a los créditos uno puede sacar un electrodoméstico en cuotas, algo que en otro momento hubiese sido impensado y que había que pagar, no sé, si te rompía la heladera, la tenías que pagar básicamente de contado. Entonces, ¿en qué otra categoría pega fuerte el tema de los créditos? En los automóviles. Tengo el dato también de patentamientos de marzo. Acá ya me fui bastante para atrás. Pero ¿cómo vinieron los patentamientos de marzo? Y para autos subió un 89,5% interanual, con un gran componente de autos importados. Acá es un poco la disyuntiva, porque Argentina, si bien importa gran cantidad de autos, también exporta gran cantidad de autos o de vehículos de este sentido. Entonces como que se equilibra. Capaz que nosotros producimos vehículos que se consumen en otro país, pero también consumimos vehículos que se producen en otra parte del país, creo que principalmente Brasil. Entonces tenemos un poco ahí esa paridad. El 69% de los autos que se patentaron fueron autos importados. Bastante importante ese dato. Después tenemos, bueno, motovehículos o motos. Subió un 76,4% y después tengo la categoría de transporte y carga, como pueden ser los camiones acoplados o maquinaria agrícola. Y ahí ya no me meto porque no sé qué tanto responde a, por ejemplo, lo que pase con la cosecha. No sé qué tanto responde a factores estacionales. Pero bueno, en transporte y carga tenemos un 85% interanual. También gran parte de las maquinarias agrícolas, que ahora se abrió la importación de maquinarias usadas. Bueno, eso también te va a jugar bastante fuerte en el consumo importado de máquinas agrícolas, de máquinas que estos son bienes de capital, bienes que sirven para producir otros bienes, como puede ser los cereales que sacamos de la tierra. Entonces, a ver, lo que digo no es que estemos
perfectos, pero sí que también el consumo se haya trasladado a otro tipo de bienes. Hoy en día capaz que se consume menos o un mismo nivel de bienes masivos, pero empieza a reaccionar o empieza a traccionar otro tipo de bienes en la economía. Que esto es mejor, es peor, que le sirve más a la gente con plata, que le sirve más a la gente con menos plata, no sé. Pero la estructura del problema está cambiando. Ya no estamos debatiendo si te alcanza para comprar comida, sino quizá comprás la misma comida que antes, porque la comida en cierta forma es algo que vos tenés que comer, y por más que el precio suba una locura, bueno, dejarás de consumir otras cosas, pero la comida se sigue consumiendo, o cosas así, cosas más de características a gran escala, más que lo que puede ser comprar un auto. Uno no compra un auto todas las semanas, por más que quisiera. Entonces, bueno, en este sentido vemos cómo cambia la composición del consumo de la gente. Ya te digo, sin hablar de si es bueno o malo. La última categoría que podemos hablar es de las escrituras en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, acá juegan lo que todos sabemos, que son los créditos hipotecarios, en un país donde la construcción está bastante castigada, está bastante frenada porque se ha eliminado la obra pública. Empiezan a jugar otros factores que pueden llegar a dinamizar el sector de la construcción principalmente, pero también de la compra de inmuebles, departamentos, casas, edificios, que son las escrituras. Acá tengo la de Ciudad de Buenos Aires, que lo da el Colegio de Escribanos. Estamos todos los años le están ganando, todos los meses le están ganando al anterior, y comparado con el año anterior también están ganando las escrituras. O sea, estamos en un nivel bastante bueno. Estoy viendo acá un gráfico que está medio ojo porque no quise sacar el dato con números, pero veo que en mayo de 2025 no solamente está mejor que mayo de 2024, sino que también está mejor que abril de 2025, que marzo de 2025, que febrero de 2025. Siempre hablando de Buenos Aires, pero bueno, Buenos Aires tiene la mayor gente del país y no podríamos ser tan egoístas de solamente pensar en Santa Fe, por más que a mí es lo que más me interesa porque vivo en Santa Fe. No es la realidad, ¿no? Entonces en Buenos Aires las escrituras están dando bastante bien y están mostrando también un patrón de, de alza en el consumo, ¿no? De que se está aumentando bastante bien en este sentido. Entonces, acá tengo una cita del presidente de colegios de escribanos que dice algunas cosas sobre las escrituras, donde que tenemos prácticamente el doble de operaciones que en el primer bimestre de 2024, y con un importantísimo empuje de los créditos hipotecarios. Es un muy buen arranque del año y ojalá estas 1000 hipotecas mensuales sean el piso de esta nueva realidad inmobiliaria. Desde el Colegio de Escribanos insistimos en ganar tiempo en las gestiones de compra que se dan con el crédito bancario. Tenemos que articular cada vez mejor con bancos y organismos para llegar rápido a la operación, y ganar tiempo también es ganar dinero. Así que bueno, es lo que decía ahí, ¿no? el presidente del Colegio de Escribanos, donde nos mostraba el gráfico de las escrituras y lo que iba pasando. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Un poco lo que ya dije, que está cambiando la composición de las cosas que se consumen. Hay cosas que son necesarias que empiezan a aparecer nuevamente. Antes, pensar en sacar un crédito para comprar una casa, un piso propio, era algo totalmente impensado. Y ya te digo, sin hacer juicio de valor, sin hacer un análisis de si el gobierno está haciendo las cosas mejor o peor, se puede decir que esto es un avance hacia adelante, es otra discusión que estamos dando. Y ahora, ya te digo, la discusión empieza a ser otra. Tenemos que empezar a hablar de otro tipo de temas sobre cómo se relaciona los datos de consumo con la actividad económica. Porque, ya como dije antes, el consumo se replica en la actividad económica. Si uno consume es porque otra persona tiene más ingresos, y si esa persona tiene más ingresos, puede gastar también más en otras cosas. Pero en Argentina está pasando algo, que estamos en momentos muy buenos. Si yo agarro una gráfica histórica desde el 2015 y voy por trimestres, estamos básicamente en el máximo histórico de consumo desestacionalizado del último tiempo. Y uno podría pensar con toda lógica, bueno, si estamos en máximos de consumo, tendríamos que estar en máximos de actividad económica, de que a la gente le vaya mejor en sus negocios, de que estemos, bueno, cada uno en su rubro mejorando al menos un poquito. Y la realidad es que no, porque en vez de que ese consumo se vea reflejado en un mayor número de actividad económica, de PBI, se ve reflejado en un mayor número de importaciones. Y ahí está la discusión. Los argentinos estamos consumiendo afuera, muchachos. Estamos trayendo, como dije antes, ropa china, de Shein, compras por Amazon. Nos vamos al Mundial de Clubes. Nos vamos a todas las playas del Caribe que existen, básicamente. Bueno, eso es algo que está pasando y que se está empezando a notar. Vos seguramente tenés un conocido que está de vacaciones en este momento o que se está por ir. Entonces, los argentinos estamos consumiendo gran parte de nuestros ingresos afuera. Entonces hace que el dato de consumo dé bastante bien, pero que esto no se replique en una actividad económica. Entonces, ahí entra la discusión de si queremos una economía abierta o de si vamos a intentar proteger la industria nacional. Entonces, es todo un debate, esto yo creo que da para todo un episodio. Yo lo que me puedo limitar a decir es que son dos cosas, es un trade-off, es un intercambio de beneficios y cosas negativas.
y desventajas, vamos a decirle. ¿Por qué? Porque si uno piensa en abrir la economía y dejar que la gente consuma donde le resulte más barato, bien, lo que vos te pones a hacer es hacer competir a tus empresas locales, hacer que las empresas que están en tu país tengan que bajar sus costos lo máximo posible para que la gente no se le vaya a consumir afuera. Más teniendo en cuenta que si vos querés comprar algo de afuera tenés que pagar algún que otro pequeño arancel. En este momento Argentina, antes se pagaba mucho más. O si no tenés que pagar el costo del envío. A ver, tenemos costos asociados que es difícil de, digamos, de contrarrestar o de que nos podría beneficiar directamente si somos empresarios locales. Pero ahora básicamente tenemos un tipo de cambio que está muy planchado, que está muy barato en comparación del resto de los precios de la economía. Entonces al argentino le resulta relativamente barato comprar afuera. Y las empresas argentinas se ven un poco imposibilitadas de competir con esto. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos un costo impositivo gigante en Argentina. Si es la discusión que tuvimos toda la vida de que Argentina está cara. Y cuando Argentina estaba cara, si queríamos vender afuera, se pedía una devaluación. Y ahora te encontrás con un gobierno que lo último que quiere hacer es devaluar, porque lo último que quiere hacer es que suban los precios. Porque devaluando, si bien vos le ponés más caro al tipo que quiere comprar afuera un bien, no sé, que se quiere comprar una camiseta de fútbol desde China, le va a resultar más caro, pero también hay muchas empresas argentinas que tienen insumos de afuera, que la materia prima que usan para producir es importada, entonces también se va a ver reflejado en un aumento de precios de lo local. Quizás no tanto como importar directamente de afuera, pero va a haber algún reflejo en ese sentido y vamos a tener todo un aumento de precios y los salarios van a alcanzar menos todavía. Entonces es la discusión y es lo que pretende hacer el gobierno. Yo creo que Argentina ya se tiene que olvidar de competir por devaluación, por tener un dólar más caro o más barato. Porque bueno, recordemos que si hoy el día, bueno, recordemos, hago la aclaración, si hoy en día el dólar se fuera a 3.000 pesos, por ejemplo, no solamente nos saldría imposible comprar cualquier cosa de afuera, sino que nuestros productos como la minería, bueno, el petróleo, el gas natural licuado, el agro, bueno, los cereales del agro, seríamos multimillonarios en ese sentido. Entonces, es una discusión. Vos siempre que alguien gane, otro va a perder y siempre que alguien pierda, otro va a ganar. En este sentido, si tenemos un dólar muy barato, bueno, los que se perjudican son los que venden bienes afuera, más nuestro sector primario, que es un poco lo que el motor de dólares de la economía, pero se benefician los consumidores con precios más baratos de bienes importados. Ahora, vamos a dar la otra cara de la discusión. Vos le estás dando al consumidor la posibilidad de consumir bienes de afuera, pero tampoco le está dando a las empresas locales la posibilidad de competir de igual a igual, porque le pusiste un dólar súper barato y Argentina tiene un problema de costos muy grande. No solamente por una cuestión de infraestructura, de logística, de que todavía no están dadas las condiciones para que todo se pueda hacer de la forma más eficiente posible. La gente no está acostumbrada tampoco a eficientizar lo máximo posible todas sus operaciones, porque bueno, en contextos de inestabilidad, de inflación, con ajustar un poco los precios, si bien la situación es cada vez peor para los comerciantes, digo, no están acostumbrados a tomar estrategias de competencia entre sí. Porque no estamos acostumbrados, no porque no sean capaces ni nada, porque ahora hay que empezar a competir cuando hay estabilidad, que el agua baja, por así decirlo, se empiezan a ver las deficiencias en el sistema y no estamos preparados para competir en ese sentido. Tenemos que, vos si tenés un negocio, si tenés que tomar alguna decisión de ese estilo, tenés que pensar que la única forma de que ganes ventas va a ser compitiendo, intentando dar un mejor precio, un mejor servicio, mejores productos, una mejor atención. Y no solamente eso, sino que hay otro problema, otro elefante en la habitación para los comerciantes argentinos, que es que tenemos una maraña de impuestos insoportable en Argentina. ¿Cómo vamos a competir si Argentina paga el doble de los impuestos que pagan cualquiera de los otros países, independientemente del tipo de cambio? Pagamos impuestos, bueno, valor agregado, ingresos brutos, impuesto al cheque, a los débitos y créditos seguramente también. Ya ni me acuerdo los impuestos que hay, los nombres, pero bueno, 1.000 millones de impuestos. Tenemos una de las cargas impositivas más grandes de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Y no solamente eso, sino que en tiempos pasados hemos tenido también la inflación. Y la inflación era una forma también de cobrar impuestos. Es una explicación mucho más larga, pero no importa. Entonces, las empresas argentinas están en situación de desventaja, eso estamos seguros. La discusión que hay que dar ahora es cuándo empezamos a bajar impuestos. La señal que manda el gobierno, por ejemplo, subiendo las retenciones del agro, para mí es pésima, porque creo que ya no solamente tenemos que pensar en bajar impuestos, sino de base, por lo menos no subirlos. Eso ya es un tema que tendría que estar zanjado. Pero bueno, ya nunca hay que poner las manos en el fuego por nadie, ni por ningún gobierno, por más que haya dicho que van a bajar los impuestos. A mí, en lo personal, quizá podría llegar a entender los motivos de por qué no lo hacen, pero ya creo que viene siendo un momento, viene urgiendo
que empiecen a hacer alguna movida en ese sentido de impuestos para dar un alivio al contribuyente argentino, para dar un alivio y para dar mayor competitividad a la economía. Que está bien, vos querés abrir la economía porque eso hace que, no sé, que las empresas locales se esfuercen más, que incorporen tecnología de producción, que incorporen, no sé, que se adapten al resto del mundo, que empiecen a producir como el resto del mundo. Está bien, perfecto, abrimos la economía. Ahora dame las condiciones aptas para yo pelear con esta gente. No me pongas a pelear con Mike Tyson y de paso me quebras una pata, no tiene sentido. Pero bueno, es la discusión que se viene siempre. La realidad es que la actividad económica argentina, si bien no está yendo a la par que el consumo, sí se puede afirmar que ha crecido, que se ha recuperado, por lo menos recuperado, porque si yo agarro una serie de actividad económica, creo que lo tengo por acá el dato, lo estoy buscando en la computadora por si no se dieron cuenta, estamos en niveles de actividad económica, vamos a decir bien, dentro de todo altos, si se quiere, pero que es muy heterogénea. ¿Por qué? Porque lo que más está traccionando en este año es el agro, que para Santa Fe es algo muy bueno, y la minería, el petróleo, vaca muerta, todo eso. Son sectores de la actividad económica que capaz que sí, obviamente, son buenos que anden, que traigan dólares al país, pero no son los motores del empleo en Argentina. Son generalmente sectores que tienen muy poco uso de mano de obra intensiva, como puede ser la construcción o como puede ser la industria. Entonces, en este sentido, vemos que la actividad económica argentina, desde los números, está dando bien. Tengo un tero. Se pueden ir. Estoy viendo 5 teros uno al lado del otro, quizá con intenciones de atacarme, no lo voy a negar. O no sé, me estarán. Sí, sí, ojalá me coman los 5. O que se vayan y que dejen de hacer ruido. Voy a ser muy feliz. Bueno, voy a cortar el audio hasta que se vayan. No me queda otra. Bueno, ahí más o menos se fueron y voy a terminar de decir lo que estaba diciendo, que estamos justamente en buenos niveles de actividad económica. Si yo veo el EMAE, que dio bien este mes, el mes de abril, bueno, este mes no, hace 2 meses, pero va siempre con 2 meses de retraso, dio bastante bien y se puede decir que estamos ya recuperados de lo que había sido noviembre de 2023. Estamos prácticamente en los mismos niveles que noviembre de 2023, pero con otra estructura de la economía. Ahora, no tanto, antes estaba más impulsada por un fogoneo, yo le digo fogoneo porque no me sale otra palabra, pero tratando de avivar el consumo interno, la microeconomía, los comercios, a través de, bueno, lo que dije antes, el plan platita y todo este tema. Entonces, claro, gran parte de ese tipo de actividad económica se veía fuertemente reforzado. Y hoy en día vemos un incremento de la actividad económica bastante heterogénea. Hay sectores que se recuperaron y hay sectores que no se pudieron recuperar. Ah, me río porque hay una cantidad de pájaros afuera de todas las especies, haciendo una cantidad de ruido. No, esto no puede ser. Déjeme grabar, loco. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el crecimiento de Argentina se está movilizando por otros sectores. Que bueno, cuando se recuperen los sectores que están rezagados, va a ser obviamente mayor lo que veamos porque son sectores que antes no desempeñaban tan bien como lo están haciendo ahora, pero hay sectores que antes se desempeñaban mejor que ahora no lo están haciendo. Acá tengo un informe, no me acuerdo si este es de INVEC o Ecolatina, creo que es de INVEC, que decían justamente, tal como se ha señalado en otras oportunidades, la economía sigue mostrando una marcada heterogeneidad a nivel sectorial, ¿no? Justamente esto, que hay sectores que sí y sectores que no. Podría dividirse en 4 grandes bloques. Por un lado existen rubros que prácticamente no acusaron recibo de recesión, como por ejemplo el complejo petrolero gasífero y el agro, que se recuperó tras la sequía del año anterior. Recuerden lo que fue el 2023 para el agro, un 2024 mejor y un 2025 que la verdad este año fue bastante bueno, sí con un contexto de precios internacionales para nada favorable, ni hablar de las retenciones, pero bueno, se puede decir que el agro anduvo dentro de todo bien. Luego le sigue un segundo grupo que logró salir rápidamente de la recesión, como las escrituras, el crédito al sector privado, los patentamientos y la producción de vehículos. Y un tercer bloque que avanza en una recuperación más lenta. Ahí entran los supermercados, la industria manufacturera y la construcción. Y bueno, finalmente algunos sectores que el año previo mostraban números positivos ahora exhiben caídas, como el turismo receptivo. Estábamos en un país con un dólar carísimo, que para el extranjero le resultaba baratísimo venir acá a Argentina, y hoy en día ya para los extranjeros les resulta bastante caro venir a un país como Argentina, que tampoco siento que tenga, a ver, tiene lugares espectaculares para venir, ¿no? Hay por todos lados, podemos tener desde las cataratas hasta Ushuaia turismo, y en cada rincón del país. Pero siento que no estamos tan preparados infraestructuralmente para recibir una gran cantidad de turistas. Hay que mejorar muchos aspectos en ese sentido. No soy un tipo que haya viajado demasiado, pero bueno, imagínense que en otros países del mundo, vos todos los países o todos los complejos turísticos del mundo o todos los lugares que en un país sean aptos para turismo, que sean interesantes, tienen una gran infraestructura, capital, guita, no sé, cadenas de hotel. No, me imagino un montón de cosas que tendrían que empezar a venir un poco a Argentina a poner un poco más la plata
y que hagan atractivo realmente estos lugares del país. Porque la verdad, sí he estado en algunos lugares del país y es realmente hermoso. Falta que alguien venga y lo explote a un nivel que sea interesante para todo el mundo. Para los argentinos, bueno, porque nosotros amamos nuestro país. Pero para todo el mundo, no solamente falta esto de competir en impuestos, de competir en precios, de empezar a ser más eficientes, sino de que empiece a ser mucho más atractivo para los turistas extranjeros. Así que bueno, vemos cómo hay sectores que no se han recuperado. Lo más importante acá, ahí lo nombré, hay sectores que están recuperándose muy lento o que están, digamos, no, que todavía ni siquiera han podido recuperar el nivel de actividad económica que han llegado a tener en otros momentos. Y el principal, el que más hace ruido, es la construcción. La construcción, vimos que, bueno, desde que se anunció la baja de la obra pública, de que ahora hace poco cerraron Vialidad Nacional, que básicamente era la institución donde se gestionaban todas las obras públicas con toda la corrupción que ha sabido haber, se ha cerrado y ahora se está pretendiendo hacer un esquema de obra privada, lo cual, bueno, puede ser mejor o peor, puede estar más o menos de acuerdo, pero quizás reactive nuevamente lo que es la obra pública y la construcción en ese sentido. Gran parte de la construcción en Argentina se apoyaba en la obra pública. ¿Por qué? Porque ahora sin obra pública estamos en niveles muy bajos. Sí estamos viendo una recuperación, eso es verdad, pero todavía de niveles muy bajos en comparación con lo que fue, no sé, la historia de Argentina. Entonces, pasa justamente esto. Tenemos un nivel de actividad que se puede decir que está en un buen nivel, sí. O por lo menos recuperado de lo que fue lo peor. Eso estamos bien. Pero ahora se ve marcado de una forma diferente. Ya no traccionan los rubros más minoristas de comercio, de servicios, sino que está empezando a traccionar el sector más primario, más primitivo de la Argentina, que es lo que, bueno, al final del día traen los dólares, sirven para pisar el tipo de cambio, sirven para tener una balanza comercial equilibrada y financiar los bienes que vienen del exterior, pero al mismo tiempo son, bueno, no sirven para la economía interna, para el consumo interno. Y bueno, tenemos datos de consumo que están diciendo que los argentinos cada vez compran más cosas de afuera. Ay, mira, me salteé. Mira, lo voy a decir porque en realidad me lo salteé, lo tendría que haber dicho antes, pero hay un artículo bastante bueno que dice que en los primeros 5 meses de 2025 las importaciones de ropa crecieron 186% en volumen y 77% en dólares. Una locura. 186%. Una locura lo que subió la compra de ropa. Bueno, el primer proveedor, el principal proveedor es China. Eso ya lo debemos saber y anticipar. Pero bueno, ahí te marca la pauta de que cada vez estamos consumiendo más cosas afuera. Y como cada vez se consumen más cosas afuera, a ver, nosotros tenemos que comprar las cosas. Quizá uno piensa que lo paga en pesos, pero hay que hacer la transformación en dólares. Uno tiene que sacar dólares al exterior. Y si sacamos dólares del país, el tipo de cambio tendría que subir. Por cómo está configurada el sistema cambiario argentino actual. Pero la realidad es que como tenemos un gran desempeño de estos sectores privados, como el agro, como la minería, ahora el flujo de dólares del agro se va a terminar, pero como estos sectores se están desempeñando bastante bien, te pueden llegar a permitir tener un dólar que todavía está estable, pero con un gran nivel de importaciones. Igual, eso lo voy a dejar para el episodio que viene, porque me di cuenta que ya grabé 33 minutos y no quiero hacer un episodio más largo porque me estoy cansando, pero seguramente lo saque entre mañana, pasado, un episodio hablando del comercio externo, qué es lo que se viene, qué va a pasar con el dólar. Dije que lo iba a hacer este episodio, pero me di cuenta que ya demoré un montón, estoy hablando un montón. Pero bueno, quédense que el próximo episodio vamos a hablar de lo que está pasando con el comercio internacional en Argentina, qué va a pasar con el dólar, de dónde están viniendo los dólares, por qué siempre en este país se habla del dólar. Dios mío, quiero que en algún momento termine y empecemos a hablar del peso para, no sé, cambiar un poco la discusión, empezar a ser un poco más soberanos en ese sentido. Bien, no importa. Fuera de eso, muchísimas gracias por estar del otro lado. Quiero que sepan que va a haber una sorpresa, aparte del episodio que se viene, que dije que iba a grabar, que no tenía pensado grabar, pero bueno, ya que se me hizo largo lo voy a hacer. Pero hay otra sorpresa que va a ser quizá el estreno de una sección internacional de geopolítica. No, esto es tremendo. En otras palabras, va a realmente volar. Bueno, el episodio que viene, o el que viene, o el que viene del que viene, se van a estar enterando. Y eso me hace mucha ilusión siempre que se pueda agregar contenido y laburar lo menos posible, ¿no? Porque, es mentira. Porque lo voy a hacer acompañado de otra persona, lo cual me trae bastante contento. Pero ya lo vamos a ver, ya lo vamos a descubrir. Gracias por estar del otro lado, siempre es un gusto estar acá hablando, por más que delire, por más que me vaya por las ramas, por más que me ataquen los teros. Siempre es bueno estar de este lado y es algo que ojalá lo pueda seguir haciendo por mucho tiempo. Espero que les haya gustado, sepan que, como siempre digo, cualquier comentario es bienvenido, ya sea constructivo o destructivo, mientras sea desde el respeto, la verdad, no importa demasiado.
Estoy leyéndolos, todos los comentarios que me mandan y los que me mandan por Instagram también. Vamos a tratar de dar todas las discusiones posibles y hablar lo mejor que podamos de la economía argentina. Así que nada, ya me callo, los dejo ir. Muchísimas gracias por estar y nos veremos en la próxima.